Querida, ¿recomendaciones entonces antes de iniciar? ¿Ninguna recomendación? Mister, el uso del chat y que por favor levanten la mano cuando necesiten estar en la clase, cuando necesiten hablar. Perfecto, listo, querida. Muchísimas gracias entonces por tu compañía en este espacio. Bueno, Muy bien, mister. entonces, confirmamos, visita de Angélica, ya de una vez en la grabación, visita de Angélica a curso 6B desde Salónica, Grecia, va a estar el martes 21 de julio a las 10:30 en la clase de lectura comprensiva. Ahí van a tener la oportunidad de interactuar con ella y de poder explorar sobre los mitos de cómo es Grecia, que ella les muestre fotografía para que ustedes próximamente estén recorriendo ese espacio. Muy bien, entonces vamos a iniciar entonces en este espacio. Y, Mister, ¿con qué vamos a iniciar en este espacio? Pues nada más ni nada menos que con el objetivo, que es entre ciudades y guerras, es prácticamente este espacio. Y vamos a comprender, ay, ¿qué pasó acá? No, no, Fernando, no vamos a estar conmigo. Mister, ¿por qué no vamos a estar contigo? Porque la idea es que ustedes tengan todos los textos, la posibilidad de tener la visita entre el martes y el miércoles, ya que por el lunes festivo, que va a ser de hoy en 8 días, 20 de julio, no vamos a poder estar. Entonces adelantamos la visita para que esté con ustedes y de igual manera pues ella tiene compromisos laborales, hay que entender eso. Entonces, el objetivo del día de hoy, ve tan raro, dice, entre ciudades y guerras, comprender el desarrollo de las ciudades. Quiero ser claro acá, no sé por qué la C no quedó, de todas maneras ya la vamos a incorporar y tener en cuenta entonces en este espacio, tenerlo en cuenta aquí, ciudades. Listo, comprender el desarrollo de las ciudades-estado y sus formas de gobierno. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hay preguntas, hay inquietudes de este espacio. Ninguna, porque entonces vamos directamente al Bill Ringer, porque ustedes la próxima semana van a escuchar a una persona que creció a orillas del mar. Entonces, debemos tener en cuenta en qué mares se ubica la antigua civilización griega. Por favor, trata de recordarlo, lo hemos visto aquí, sobre las islas, ¿listo? Sobre ese gran mar inmenso, porque nuestra invitada que va a estar desde Salónica, Grecia, es una ciudad que se encuentra, es costera, se encuentra en Grecia y nada más ni nada menos está muy cerca de un mar, un famoso mar que inicia por la vocal E. Entonces, si eres que revisemos acá, ¿sí? No, no tenemos el título. Yo estoy viendo aquí cosas, oiga. Listo, Historia de Grecia, parte 2. Ya lo tenemos entonces. Ciudades, polis y formas de estado. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos. Si ya tenemos entonces en este espacio, yo te espero, Alison Bastidas. Pero sí, chicos, por favor, a ponerse muy atentos de las tareas y trabajos. ¿Listo? Entonces, cuéntamelo todo si ya lo tenemos más que listo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna? Listo, ok. ¿Podemos pasar? Quedo atento si podemos pasar. Claro, Dana, yo entiendo que voy a colocar, ¿listo? Listo, ok. Ahora sí voy para el objetivo, que aquí le estamos entonces colocando para todos. Listo, entre ciudades y guerras, comprender el desarrollo de las ciudades-estado y sus formas de gobierno, que es algo que vamos a ver acá. Vamos a repasar algunas características que hemos visto aquí y seguimos entonces con música griega en este espacio. Preguntas, inquietudes. La persona que ya haya finalizado, por favor, recuerde ir estirando los deditos para responder entonces en nuestro chat el Bill Ringer, porque imagínate, listo, ya lo tenemos más que listo, cuéntamelo todo. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Cuéntanoslo todo si ya lo tenemos. Listo, perfecto. Tabata me dice que sí. Dana, ya lo tienes más que listo. ¿Qué sucede por aquí? Mediterráneo, perfecto. Ese es un mar, falta otro, falta otro. Vamos, vamos, vamos. Mediterráneo. Y falta uno, falta uno, falta uno. Muy bien, Gabriela Orozco me dice que sí. Victoria me dice que sí, que ya la tiene. Vamos con toda, vamos, el mar Mediterráneo. Y hay otro que inicia por E. ¿Cómo se llama el otro mar? G, 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 G. Muy bien en este espacio. El mar Egeo, me dicen por aquí en este espacio, y el Jónico, que es algo que vamos a ver entonces a continuación para entender cuáles son esos mares. Mediterráneo y Egeo, perfecto. El Jónico también se encuentra en este espacio, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya en mitología, nuestra próxima sesión. Chicos, ¿por qué es importante reconocer los mares? Porque le vamos a preguntar entonces a Angélica, Angélica,
Tú vas seguido al mar, conoces el mar Egeo, tienes una foto del mar Egeo, muéstranos qué tan bonita es Grecia, has tenido la oportunidad de ir al Mediterráneo. Hay que aprovechar eso. Pero imagínese si uno no se sabe los mares, pues uno queda como, ah, sí, qué chévere. ¿Listo? Entonces, el mar Egeo y el mar Mediterráneo, que lo tengamos en cuenta, y el Jónico, que va a estar aquí al ladito. Muy bien, entonces ya lo tenemos, cuéntamelo todo. Ya tenemos, levántame la mano si ya lo tenemos más que listo, levanta el pulgar y cuéntame si ya tienes más que listo entonces este espacio. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces en este espacio. Listo, Laura, por favor, no tardes tanto porque el día de hoy tenemos que adelantar contenidos para que lo tengamos claro, porque imagínate uno hablar con una persona de otro país y uno no saber nada de ese país. ¿Listo? Cuéntamelo todo. Porque en el objetivo esa CC es súper rara. Y lo coloqué así porque cuando la pasé a PDF, no sé qué sucedió y me borró la C, entonces yo la coloqué con el lápiz de Zoom, ¿vale? Ah, ok. Listo, ok. Laura, entonces voy a continuar entonces. Perfecto, entonces en este espacio. ¿Qué pasó, Laura? ¿Por qué gritas? No, no grité, mister, espera, ya solo me falta una palabra y ya. ¿Listo? Vamos a revisar, por favor. Y Listo. Perfecto. Vamos a revisar entonces este árbol que nos va a mostrar específicamente cuáles son los periodos que vamos a revisar. Hoy vamos a llegar hasta el periodo homérico. Ahí llegaríamos porque vamos a hacer la parada en mitología griega. Luego vamos a revisar la Grecia arcaica. Sí, por favor, vamos tomando copia de esto. Luego vamos a revisar la Grecia arcaica, que hoy alcanzamos a ver un pequeño fragmento, y cerramos entonces entre guerras y conflictos. Lo estamos cerrando después de teatro griego, yo creo que la última semana de julio. Nosotros estaríamos ya posicionados revisando la Grecia arcaica y la Grecia clásica para finalizar entonces con Alejandro Magno en la Grecia helénica. Entonces, el orden que vamos a tener a cabo es que ya hemos visto hasta el momento la cultura cretense, cómo nació directamente, cómo se conformaron los pueblos griegos. Hemos observado en la sesión pasada un poco de la Grecia micénica, que hoy ya vamos a ir cerrando este espacio. Hoy vamos a mirar qué es esto de la Grecia oscura, qué es la caída de la civilización griega y cómo se va a levantar en el periodo homérico para llegar a consolidarse, wow, en las polis, las ciudades-estado de la Grecia arcaica y entender en qué momento van a ingresar en guerras, cómo los filósofos se vuelven consejeros pero no los escuchan, hasta que va a aparecer Aristóteles, que va a ser el padre de nada más ni nada menos, un formador, un maestro de Alejandro Magno de Macedonia, que va a ser el que acaba con la antigua civilización helénica y luego le va a dar paso Grecia a Roma. Entonces, por favor, vamos tomando nota de este espacio. Este es el inicio, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y número 7. Y con eso entonces finalizaríamos. Laurita, te escuchamos, querida. Listo, mister. Bueno, la cuestión es, tengo como dos preguntas para así decirlo. Te escuchamos. La primera, pues yo no sé tanto de Grecia, sí es Grecia, porque pues lo único que yo he entendido de Grecia es como, por ejemplo, que allá creen como en muchos dioses más o menos, como en el dios del sol. Y eso porque pues hay algo un programa que yo me veo que se trata de todo eso. Listo. Dice todo. Laurita, no te preocupes que de todas maneras aquí vamos a hacer un pequeño repaso para tenerlo en cuenta. ¿Vale? No te preocupes. ¿Y tu segunda pregunta es? ¿No hay segunda pregunta? Ok, listo. Entonces, No, mister, se me olvidó. Cuando me acuerde te la digo. listo. De igual manera, vamos a revisar entonces un video para poder siempre acordarnos de este espacio. ¿Me confirmas entonces si ya lo tenemos? Si hay dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. No te preocupes, Dana, quedamos atentos. Por aquí, preguntas, inquietudes hasta el momento, porque prácticamente nosotros conversaremos sobre los mitos con Angélica. Vamos a conversar sobre qué tal es Grecia, qué pasó con los monumentos, si esos monumentos aún siguen o si fueron totalmente destruidos. Ella les va a traer a ustedes unas fotografías acá sobre los viajes que ella ha realizado por su país para que ustedes se enamoren y más adelante recorran entonces Grecia.
Entonces, chicos, ¿cómo vamos? Preguntas, inquietudes hasta el momento. Esos son los periodos históricos de Grecia. Entonces, recordemos la Grecia cretense, que es la que nos cuenta cómo se pobló Grecia. Luego, el primer imperio, que es la Grecia micénica. Y luego de ello, la Grecia que se destruye, que es la Grecia oscura. Para llegar entonces a las narraciones de la Ilíada y la Odisea. Y por supuesto, a entender cómo va a florecer. Y a la hora de florecer, vamos a observar entonces esa Grecia arcaica, esa Grecia clásica que va a finalizar con Alejandro Magno y su amada Macedonia en la Grecia helénica. Muy bien, preguntas, inquietudes entonces hasta el momento. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna inquietud. Quedamos atentos. Muy bien, entonces podemos continuar. Vamos a preguntarle por aquí. Gaby, ¿cómo vamos? ¿Podemos continuar? Cuéntamelo todo. Por acá, Simón, ¿cómo vamos? Listo. Dana, cuéntamelo todo. Gaby me dice que todavía que no. Listo. Juan José, hombre, ¿cómo vamos? ¿Ya lo tienes? ¿Te falta mucho? Cuéntalo todo. ¿Listo? Listo. Ok, perfecto. No te preocupes, Victoria. Listo por acá. David, ¿cómo vamos? ¿Podemos pasar? Mariana y Sofía, ¿ya lo tenemos entonces? Cuéntamelo todo. Muy bien, entonces vamos a seguir entonces aquí con las flautas y con las guitarras. Yo lo espero, claro, no hay problema. No. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar entonces en este espacio y les voy a pedir mucha atención, chicos. Yo siento que esto también es de mucha atención, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso en esto que se llama Recordando la Cultura Cretense. Y es que aquí nosotros observamos la semana pasada algo muy sencillo. Y es que observamos nosotros el poblamiento de los fenicios a la isla de Creta y su expansión a las costas griegas y turcas. ¿Listo, Tabata? Imagino que necesitas que lo regrese. ¿Me confirmas entonces? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Entonces, recordemos básicamente, la cultura cretense, es cuando los fenicios llegan específicamente a realizar el poblamiento de la isla de Creta. ¿Vale? Simón, te escucho. Tu pregunta. ¿Ninguna? Sí. Pues no es exactamente este tema, pero ¿cuándo es que va a venir Angélica? ¿Es a las 10 de la mañana? Sí, señor. Entonces, martes 21 de julio a las 10:30 de la mañana en la clase de lectura comprensiva. ¿Vale? Ok. Listo, perfecto. Ok, vamos a continuar entonces en este espacio y es que estamos recordando. Y es que el primer elemento que debemos recordar en este espacio es la cultura cretense, que es el poblamiento de fenicios a la isla de Creta y la expansión a las costas griegas y turcas, en donde vamos a tener una mezcla poblacional y una mezcla de culturas. Entonces, pero ¿cómo iniciaron los griegos? Los griegos iniciaron gracias a este espacio, porque era un territorio que estaba en formación, pero que estaba vacío. Entonces, ahí vamos a encontrar que el ser humano, que estaba básicamente en la civilización de los fenicios, empieza a realizar diferentes viajes por el mar Mediterráneo hasta que va a encontrar en las islas y va a encontrar especialmente en Creta un espacio para poder comercializar. Juan Esteban, te escucho. ¿Preguntas, inquietudes? Ok, preguntas, inquietudes por acá. Alison Bastidas, Alison Uribe. ¿Queda claro? Andrés David Ladino, querido, ¿ninguna duda, ninguna inquietud? ¿Listo? Sí, mister, lo puede retroceder. Aquí. ¿Correcto? Sí, mister. Listo. Por favor, no tardes tanto. Son las 12:24 y preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿ninguna? ¿Dudas, inquietudes, ninguna? De igual manera, quiero recordarles que este espacio va a estar de igual manera en la plataforma, pero yo sí les voy a ser honesto, y es que sí necesitamos que, por favor, que todo esto quede claro. Con eso tenemos también tema de qué hablar. ¿Listo? ¿Listo, Laura? ¿Te escucho? ¿Listo? Querido, voy a pasar entonces la diapositiva. ¿No hay ningún problema? Listo, ok. Entonces, en este espacio, recordar. Listo, ¿Listo? mister. Perfecto. Laura, te escuchamos. Ya pude, listo, ya me hice. Listo, recordar. Algo muy fácil. Recordar que la cultura cretense es básicamente el poblamiento, cuando llega la gente, cuando se queda a vivir en la isla, y ellos son fenicios.
pero que no solamente se quedan en Creta, sino que salen a realizar un proceso de invasión a las costas griegas y turcas. Y eso va a generar una mezcla de la población y una mezcla de culturas, que esa fue la idea que defendimos la semana pasada. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes hasta el momento? Yo, Por eso mister. decíamos que los griegos no son puros. Los griegos son una consecuencia. Pues yo recomiendo que tomemos nota para que lo recordemos, porque me preocupa de sobremanera que no tengamos claro este proceso y esto va a salir en la prueba de acreditación, para que lo tengamos claro. Que Bueno, los griegos no son puros, los griegos es una mezcla de culturas. ¿Listo? Laura, ¿preguntas, inquietudes? Ya, listo, ya. Listo. Bueno, Emanuel, mister. ¿preguntas, inquietudes? no, mister. Listo. ¿Estamos siendo claros? Alison Bastidas, ¿preguntas, inquietudes? Listo. Alison Uribe, ¿preguntas, inquietudes? Victoria, te escucho. Victoria. Mister, hola, Claro. mister. ¿Cómo estás, querida? Cuéntamelo todo. Es que lo que no entiendo tanto cuando tú dices mezcla es que estás tratando de decir que de esas dos mezclas salieron los griegos. Sí. Ajá. Eso es correcto. Es como los latinoamericanos, lo que estamos, nuestros pueblos latinoamericanos son la mezcla de indígenas y españoles. ¿Sí estoy siendo claro, Victoria? Sí, ya entiendo mejor. De unos que estaban antes y otros que llegaron y empezaron a generar familias y generar tribus. De ahí van a salir los aqueos. Lo que para nosotros son los latinoamericanos, para ellos viene siendo los aqueos, que viene siendo ya la segunda parte. Listo. Laura, te escucho. No, ninguna pregunta, ninguna inquietud. Ya. ¿Estamos siendo claros o no estamos siendo claros? Mister, Dime. ¿dijo la tortuga y el pez? No es necesario. Son solamente decoración de este espacio, no te preocupes. Preguntas, inquietudes. Laura Cortés, ¿ninguna pregunta, ninguna inquietud? Mister, sí tengo una. Dale, te escucho. Listo, ya. ¿A qué te refieres con mezcla poblacional? ¿Te refieres a la mezcla de culturas o a mezcla de qué? Ajá. Entonces, es ver que los nativos se van a mezclar con los fenicios, que van a salir parejas de ahí, que van a tener hijos y van a empezar a forjar la cultura de los aqueos. ¿Ahora sí te queda más ok. claro? Es una Sí, mezcla de señor. poblaciones y una mezcla cultural, como te estaba contando la semana pasada, donde se van a mezclar las maneras de cultivar y las maneras de cocinar, las maneras de hablar de ambos pueblos. Entonces se mezclan para crear una sola cultura. ¿Hasta ahí queda claro? ¿O no queda claro? Sí, señor, ya me quedó muy claro. Listo, por aquí. Emanuel, ¿tiene preguntas, inquietudes? ¿Estamos siendo claros? ¿No estamos siendo claros? Por acá, Andrés Muy Ladino. claro, mister. Andrés, ¿queda claro? David, ¿queda claro? ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Ok, Fernando, ¿queda claro? Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar a, esto fue lo que nosotros vimos la semana pasada. Y es que vamos a observar que cuando llegan, se unen las poblaciones y van a empezar a construir una propia cultura, vamos a encontrar la Grecia micénica. Y es que los aqueos, que es un pueblo que resulta de la unión entre fenicios y locales, va a generar que ellos invadan territorios, que distribuyan el poder en el mar Egeo y que unifiquen una economía. Y asimismo que se formen monarquías. Mister, Hágale. ¿esto también lo copiamos? Por favor, para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, Gaby, te escucho. ¿Qué pregunta tienes? Dale, Gaby. ¿Qué pregunta tienes, querida? Gabriela Orozco. Era para ver si copiamos. Sí, claro que sí. Listo. Laura, ¿tienes preguntas, inquietudes? Lo volvemos a repetir, no hay problema. Entonces, tenemos nada más ni nada menos a los locales con los fenicios, que se unen. Ahí tenemos una mezcla de población y de cultura. Y luego vamos a encontrar que de esa mezcla salen los aqueos, como en nuestra América Latina, indígenas y españoles, que se mezclaron y salen los mestizos. Lo mismo va a suceder. Entonces, ¿qué pasó en la antigüedad, en esta Grecia micénica? Vamos a encontrar que ese grupo que salió de la unión de fenicios y de locales, ellos van a salir a invadir islas y a invadir otros territorios. ¿Para qué? Para aprovechar su economía. Pero en la medida que van aprovechando su economía, se dan cuenta que el territorio es tan grande que es muy difícil de gobernar. Y es ahí en donde cada
cada fundación, cada isla, cada ciudad costera empieza a construir su propia monarquía. Ya lo vamos a ver en un mapita para que nos quede aún más claro. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes? ¿Es claro o no es claro? ¿Dudas, inquietudes? Por aquí, Gaby Rosso, ¿es claro o no es claro? ¿Qué hubo, John? ¿Cómo vamos? ¿Es claro o no es claro? ¿Listo, Juan Eduardo, hombre? ¿Preguntas, inquietudes? Sosa, ¿ninguna duda? María José, Matías, ¿ninguna duda? ¿Estamos siendo claros? ¿Dudas, inquietudes? Rafael, hombre, ¿estamos siendo claros? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? Todo está bien. Listo. Sarita, Sara, ¿ninguna pregunta? ¿Estamos siendo claros? Entonces, volvemos a revisar. Es que ese silencio me asusta a mí. Entonces, la Grecia micénica es en donde ya vamos a tener una tribu que se llama los aqueos. Y esos aqueos van a salir a conquistar otros territorios. Y en la medida que conquistar otros territorios, unifican la economía. Y como unifican la economía, ellos van a aprovechar la economía de diferentes lugares a su beneficio. Y eso va a generar que es casi que imposible controlar las islas. Es así que cada isla va a tener un monarca, pero que le va a hacer caso a los micénicos. Un ejemplo de ello es tener un gran presidente, pero tener alcaldes que gobiernan en cada territorio. Para hacer más sencillo esta comprensión, ¿quién tiene preguntas, inquietudes? ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? Puedo pasar de diapositiva para ya empezar a revisar por qué se destruye esta Grecia micénica y por qué vamos a aparecer en una Grecia oscura. Hay preguntas, hay inquietudes, porque es que gracias, hágale, lo escucho. Dígame, Tabata, te Solo escucho. quiero que expliques de nuevo. No hay problema. Entonces, mira, voy a quitar la música. Entonces, mira, tú vas a tener una isla desértica. Isla desértica y hay montañas. Llegan los fenicios y los fenicios empiezan a cultivar, empiezan a construir casas y empiezan a organizarse ellos en la isla. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me estás entendiendo esa primera parte? Sí. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos se enteran que no están solos en el mundo, sino que hay otros pueblos que ellos quieren invadir. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Por qué les conviene invadir? Porque tienen alimento, porque tienen tierras fértiles y tienen mano de obra. Cuando se van a invadir, se dan cuenta que pueden unir la economía, que los de allá siembran cocos, los recolectan y los distribuyen, que los de allá son buenos con los mangos, que los de allá se atrevieron a realizar un cultivo de verduras. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan poco a poco a conquistarlos para poder generar un intercambio económico entre islas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Cuando hacen eso, se dan cuenta que es muy difícil controlar un territorio, porque si hay una crisis en una isla, en la isla de los cocos, y ellos están mandando de la isla de los mangos, es muy difícil controlarlos. Entonces, ¿qué van a hacer? Ellos van a dar una solución, y es que cada isla monte su propio gobierno, pero que le haga caso a los micénicos, que fueron los que los conquistaron. ¿Hasta ahí estoy siendo claro o no? Sí, señor. Listo. Y eso va a generar que cada isla empiece a hacer su propio gobierno, pero que le haga caso a los micénicos. ¿Hasta ahí quedamos claros o no? Sí, muy claro. Perfecto. Entonces, ahora sí, yo quiero que esto quede clarísimo porque de esto mismo es lo que estamos dialogando. Y es que tenemos mucho territorio. Recordemos, este es el mar Egeo. ¿Listo? Y aquí este es el mar Jónico, que todavía no lo vamos a tocar, pero el mar Jónico lo vamos a observar ya en 2 semanas, en la guerra del Peloponeso. Entonces, vamos a observar nosotros acá en el mar Egeo. Oiga, mister, ¿dónde queda Salónica? Que es de donde va a estar nuestra invitada. Salónica, espérate, cambié de color. Salónica se encuentra acá en este espacio. Aquí queda Salónica. En este espacio queda Salónica. Desde acá van a tener la invitada la próxima semana. Mister, Dime. ¿cuál era el mar que tú decías que íbamos a ver luego? Jónico. ¿Dónde queda? Este es el mar Jónico. Ah, ok. Y en estos momentos estamos observando el mar Egeo, solamente que está en inglés. Aegean Sea, así se llama, el mar Egeo. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que los micénicos invaden todo este territorio, invaden Creta. Y lo que te decía Tabata, ¿sí ves? Invaden las islas para realizar conexiones. Pero entonces, ¿qué va a suceder en este espacio?
vamos a observar que es muy difícil, desde acá, es muy difícil controlar todo ese territorio. Mister, ¿pero por qué es tan difícil? Porque no hay lanchas rápidas, porque se depende del viento para navegar. Entonces, si aquí existe una crisis, si aquí hay una crisis, es muy difícil que los micénicos lo puedan controlar. Por eso permite que las monarquías, ellas mismas se gobiernen en las islas. ¿Queda claro ese espacio o no queda claro? ¿Hay dudas, inquietudes? Es que mira, es la distancia y la dificultad de gobernar cuando tenemos mar. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Puedo entonces realizar consultas? Mister, Dale. Sí, señor. o sea, Dale. que ellos, no se querían hacer cargo de todo y querían que los ayudaran a gobernar. En parte sí, pero es que te voy a ser muy honesto. Es muy difícil desde, por ejemplo, mira dónde queda Troya. Y si se arma, o si se armaba, aquí estamos hasta ahora en la fundación de Troya. Si se armaba una guerra en Troya, es mucha la distancia que hay para resolver un problema en Troya. Entonces, ¿cuál es la solución más fácil? Gobiérnense a ustedes mismos, porque si aparece un problema en Troya, ustedes mismos pueden resolver. Y con nosotros se entienden económicamente hablando. ¿Estoy siendo claro o no? Sí, mister. O sea, es la distancia, la distancia. Si a tiros es difícil gobernar, y eso que están cerca, y es difícil gobernar porque hay montañas de por medio. Entonces, imagínate ir, por ejemplo, aquí a Samo, ¿ves? O ir, por ejemplo, a la isla de Rodas. Entonces, es muy difícil realizar un proceso de control político, pero lo que sí pueden hacer es redes económicas, porque esas redes económicas van a permitir que tengan alimentación de todos los lugares y que a partir de la posición que tiene Creta lo puedan vender en el resto del Mediterráneo. O sea, recolectar la producción en el mar Egeo para llevarla a Creta y de Creta llevarla a diferentes lugares gracias al mar Mediterráneo. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Me siento confundido, no estoy entendiendo. No, mister. Alison, por favor, segundo llamado. ¿Preguntas, inquietudes? Ninguna, estamos siendo claros. ¿Me confirmas, por favor, si es claro o no? Listo, yo creo que vamos a dar unos puntos de participación para cerrar este espacio. Tabata, te escucho, querida. Pues a mí me gusta cuando explicas 2 veces. No te preocupes, ¿vuelvo a explicar? Sí, Listo, entonces mira, vamos a tener, primera idea, vamos a tener un problema. Es difícil gobernar. Entonces, desde Micenas es difícil gobernar Troya por la distancia. Es muy difícil gobernarlo. Es difícil gobernar Samos. Es difícil gobernar Creta. ¿Sí ves? Por la distancia. Entonces, como es difícil gobernarlos, es mejor que ustedes saquen sus propias formas de gobierno. Que si hay un problema, ustedes mismos lo resuelvan. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienes preguntas, inquietudes? ¿no? Listo. Ahora, voy para la segunda parte de la idea. Y es que, ¿qué nos conviene? Nos conviene que lo que se produzca en Troya, nos conviene que lo que se produzca en Troya llegue a Micenas. Si aquí, por ejemplo, siembran mangos, nos conviene que lleguen a Micenas. Si en Chios siembran aguacates, nos conviene que llegue a Micenas. Si en la isla de Samos siembran, qué sé yo, palmeras y esas palmeras sacan aceite, nos interesa que ese aceite llegue a Micenas. Si en Rodas siembran, qué sé yo, piñas, nos interesa que lleguen a Micenas. ¿Y qué hacen en Micenas? De Micenas, voy a cambiar de color, de Micenas, como unifican toda la producción, todo el mercado, lo llevan a Creta. Y desde Creta lo van a vender a diferentes lugares gracias a que está en el mar Mediterráneo. ¿Te queda claro o no? Cuéntamelo todo. ¿Tienes dudas, preguntas, inquietudes? No, ¿Estoy siendo claro? sí. Listo. Ok. Voy a borrar entonces en este espacio. Voy a escuchar las preguntas que ustedes tienen y arranco. Entonces, Mister. Fernando, pregunta. Dime. No, espera un segundito. Fernando. Mister, si era tan difícil gobernar, ¿por qué no dejaban como partes ahí de los que iban a gobernar? Porque hay el mismo problema que sucede con la conquista de España América, lo van a tener los micénicos con los otros pueblos, el idioma. El idioma poco a poco lo van aprendiendo. El idioma no nace de la noche a la mañana. El idioma poco a poco lo van aprendiendo. Entonces es muy difícil imponer tu lengua, tu manera de ver el mundo, tus costumbres, y más difícil imponerles una forma de gobierno.
Entonces, ¿cuál es la solución mejor? Incluso que en nuestra América Latina sucedió. Que se gobiernen ustedes mismos, pero a nosotros nos ayudan con la economía. ¿Estoy siendo más claro o te confundí? Ya entendí. Listo. Ahora sí, Victoria. Victoria, dale, dale. Dale porque tengo que Mister, adelantar. Mister, Dale. es que, ¿por qué lo llevaban a Creta? Porque acuérdate la posición que tiene Creta. Creta es aquella, hola mamá, es aquella que une el mar Egeo, el mar Jónico y el mar Mediterráneo. ¿Sí estoy siendo claro o no? Sí, pero como lo que no entiendo es que de Creta lo A otros llevaban lugares. como ellos lo vendían. Te voy a colocar un ejemplo. Aquí al sur de Creta, es que no sé si tengo un mapa más grande, pero aquí al sur de Creta, tú vas a encontrar Egipto. Significa que lo que se cultiva. Te voy a colocar aquí la ruta bien fácil. Si en Troya se cultivaron cocos, esos cocos llegaron a Micenas. De Micenas llegan a Creta y de Creta los barcos se envían cargados hacia Egipto, hacia el puerto de Alejandría. Y de Alejandría se devuelven a Creta y de Creta a Micenas. Entonces, ¿qué pasa? Creta es como ese puerto que permite acumular las mercancías para venderlas en otros lugares. Si tú quieres ir a Italia, tú coges directamente, vamos a recoger, qué sé yo, el aceite de palma de Chios. Entonces, ese aceite, esos barriles, llegan entonces a Micenas. De Micenas llegan a Creta y de Creta van para Italia. Se venden en Italia, se recoge el dinero para en Creta y de Creta va a Micenas. Entonces, es una parada estratégica para la economía, porque permite que los barcos no hagan viajes tan largos, sino que tengan paradas. Paradas que les permitan abastecerse, le permitan tener paradas que le permitan defenderse. Por ejemplo, de piratas. ¿Queda claro? ¿Tú tienes preguntas, inquietudes? Sí, ya entiendo. Es que Creta era como el centro de la economía. Exacto. De ahí lo llevaban a otros lugares a venderlo. Exacto, exacto. Queda clarísimo. Muy bien, Emanuel, lo escucho. ¿Y qué recibían pues las otras partes al darle o sea, ¿Creta? sus cosas a Creta? Sí, a Micenas. No, quiero ser claro algo. Micenas, que es la que está, en estos momentos la que manda es Micenas, por eso se llama la Grecia micénica. Micenas lo que hace es que recibe el oro, pero les ayuda en construcciones. No sé si ya te vamos a mostrar el mapa donde crean templos, donde crean fortificaciones. Entonces, después de hacer todo el negocio, hay una parte del negocio que le corresponde a estas ciudades. Hasta ahí soy claro, pero no es la ganancia total, sino que es una pequeña porción. ¿Queda claro, Emanuel, o te confundí? No, más claro, Mister, porque... Listo, no hay ningún problema. Simón, ¿cuál es tu pregunta? Mister, ¿no vas a habilitar más el chat? Sí, el chat está habilitado. ¿Por qué? Pues No, mister, yo lo deshabilité. Ah, ok, vale, discúlpame. Pero Listo. no, ya te lo habilito. No hay problema. Ok, Ya quedó habilitado. Vale, muchas gracias, Yesenia. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna? ¿Estamos siendo claros o no? ¿No hay ningún problema? ¿Estamos siendo claros? Listo. Ahora sí, aquí apareció Alison Uribe. Ay, Dios mío. Alison Bastías, ¿estás con nosotros? Listo. Queda claro. Perfecto. Listo, Tabata. Ahora, ¿qué va a hacer que se destruya esa unión? ¿Qué va a hacer? Y ojo, porque lo que vamos a ver acá es vital entenderlo. Y es que el territorio es difícil de gobernar. Como es difícil de gobernar, porque es que mire, si hay un problema aquí en Naxos, pasa tiempo a que usted pueda salir desde Esparta, que quede aquí, salir de Esparta acá, mire todo el recorrido que hay. Entonces, como es difícil gobernar, vamos a entender entonces que las islas van a empezar a pelear por su propia autonomía. Quiero ser claro. Los micénicos no pueden gobernar todo el territorio, es difícil. Es muy difícil. Imagínense desde esta ciudad gobernar todo este territorio. Es difícil. Además que súmele que hay un mar de por medio. Si existiera tierra, como lo tenían los egipcios, lo tenían los chinos, lo tuvieron en Mesopotamia, sería fácil. Porque es simplemente estar en tierra. Pero aquí navegar depende de los vientos. Entonces es muy difícil gobernar. Como es difícil gobernar... ok. Muchas gracias, Jess. Como es muy difícil gobernar, entonces, vamos a observar nosotros, ya dame un segundito, Simón, vamos a observar nosotros en este espacio
que ya llegando el año 1200 antes de Cristo es en donde vamos a empezar a ver las guerras, las peleas entre ciudades. Y ahí vamos a encontrar nada más ni nada menos que la Grecia oscura. ¿Por qué se llama la Grecia oscura? Porque la gente va a empezar a pelear los unos con los otros. Entonces, en la Grecia micénica, dame un segundito en este espacio, en la Grecia micénica, que es del año 1200 a 1700, vamos a encontrar que, ¿qué pasa en todos esos años? Es muy sencillo. Vamos a ver que los micénicos van a salir a invadir las islas, pero les dan su autonomía para que se gobiernen. Los micénicos permiten esas rutas comerciales y los micénicos reciben el dinero y lo van a invertir en construcciones. Pero vamos a tener que, como es tan grande el territorio, va a haber una división y eso va a generar peleas internas. Y tras del hecho, los micénicos cometen un error y es que después de haberlos ayudado a fortalecer su economía, después de dejarlos gobernar, los micénicos a uno les van a dar más dinero y a otros no. Y eso va a generar que existan divisiones. Para colocar el ejemplo, es como tener un papá en casa que le da más dinero al hermano menor y al mayor no. Entonces, ¿qué va a pasar en este espacio? Va a aparecer el conflicto. Claro que sí, tomamos nota, por favor. Va a aparecer el conflicto y como aparece el conflicto, eso va a generar que entre hermanos empiecen a pelear y a invadir territorio. Entonces, ¿cómo pasó este proceso? Pues por culpa de las preferencias micénicas. Entonces, el caso de la casa es hacer un ejemplo muy fácil. Y es que el papá pone a trabajar a los dos hijos, le reciben de lo que traen los dos, lo vende, pero a la hora de repartir las ganancias, el papá le da a un hijo más y al otro hijo le da menos. Entonces, entre hermanos va a empezar la rivalidad. Si lo que yo vendo es tan bueno, pues entonces yo me quiero independizar. Y ¿sabe qué? Me cae tan mal que voy a invadir a mi hermano. Entonces, lo mismo va a suceder en este espacio. Y es que las preferencias de los micénicos va a generar que se divida. Y como va a aparecer esta división, las guerras van a iniciar entre ciudades. Entonces, las pequeñas ciudades que se encuentran en Turquía van a empezar a odiar a las ciudades que están en la Grecia continental. Las ciudades que están en las islas, pues van a estar ofuscadas porque se van a dar cuenta que los barcos vienen para llevarse sus mercancías, pero realmente cuando ellos van al territorio de Micenas y van a revisar Tebas, van a revisar Esparta, Atenas, la Tesalia, se van a dar cuenta que hay mucha prosperidad. Y cuando averiguan es porque Micénica le da más dinero a unos y a otros los tiene descuidados. Entonces va a haber una región que tiene más riqueza y los otros que trabajan por igual van a ser más pobres. Y eso va a generar que inicien las guerras. Preguntas, inquietudes. Tabata, ¿hay preguntas? ¿Hay inquietudes? ¿Ninguna? Mister, yo sí. Listo, te escucho. Dale, no hay problema. Pero, o sea, no estoy seguro. O sea, No te preocupes, digamos, te puedes equivocar. No hay ningún problema. Eso que tú estás hablando, lo estás hablando. O sea, lo que yo quiero saber es que si eso pasó en Sí. un año específico o esto que estás hablando, ¿en qué año pasó? Desde el 1200 al 1700. Bueno, si te voy a ser honesto, viene siendo desde el 1500 al 1700 antes de Cristo. Porque es que mira, en el primer momento se organiza la economía. Y después de organizar la economía y que todo está funcionando bien, vamos a encontrar el desorden. Y ese desorden no va a ser de un año, sino que se va a llevar de generación en generación. Imagínate 200 años administrando mal el dinero. Y cuando llega el año 1200, ya la gente está tan cansada de ver esta corrupción en donde a unos les dan más y a otros menos, que en el año 1200 antes de Cristo, tú vas a encontrar que van a estar en guerra diferentes ciudades. Y es porque no hay un trato igualitario. Y no le van a echar la culpa a los micénicos, sino que le van a echar la culpa a las ciudades. Y es porque si no, los micénicos los hubieran destruido. Y lastimosamente son invadidos es por otros externos que vienen desde Italia. Muy bien. Dice acá, ok. preguntas, inquietudes, ninguna. ¿Puedo pasar de diapositiva? ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? Listo, Juan Esteban, su pregunta. No, mister, yo dije que no. No, pero no tienes preguntas. Listo. Ok, por acá, Victoria, ¿tiene preferencias por algunos lugares y por eso es la guerra? Claro, Victoria, claro, porque entonces se le da a los vecinos más y se descuida directamente a las otras colonias y eso genera que exista rivalidad.
O sea que la guerra pasó porque les pareció injusto que le den a unos más que a otros. Sí, tienes toda la razón, Alison, pero hay un problema más grande y es que no culpan a quien distribuye el dinero, sino que culpan es a los vecinos. Te voy a colocar un ejemplo entre hermanos. Mi mamá le dio 3.000 pesos más a mi hermano que a mí. Ah, entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo usted? Usted se puso a decirle a mi mamá que le regalara, la culpa suya. Entonces, no se culpa al que da el dinero, sino al que recibe. Y eso va a llevar a que entren en guerra. Y en el año 1200 antes de Cristo ya vamos a observar que todo lo que logró los micénicos se va a ir por el suelo, porque van a iniciar las guerras. Entonces, del 1200 al año 900 antes de Cristo vamos a encontrar la Grecia oscura. Y es una Grecia oscura porque la gente no va a cultivar, porque lastimosamente no hay quien dirija, la economía se cae, porque si los micénicos no se quieren meter porque están en guerra, los barcos no llegan, las cosas no se venden, el hambre llega, la pobreza llega y lastimosamente la economía se cae. O sea, deberían culpar es al que distribuye y no al que le dan. Sí, ese es el problema. Entonces, lastimosamente en este espacio, no los estoy invitando a que tengan guerras en casa, no. Los estoy invitando es a que sean equitativos, porque que hayan en cuenta que en la Grecia micénica no ser equitativo es lo que generó la guerra. Simón, lo escucho porque va a pasar de diapositiva. Mister, pero, o sea, no culpaban al que, pues por decirlo, a la mamá, sí, porque es la que da por el dinero. miedo o porque pensaban que la culpa la tenían los otros, por miedo a que los destruyeran. ¿O? Más que destruir, que lo explotaran y no le dieran ahora dinero. Es como cuando a uno le dicen, usted se está quejando mucho, entonces como usted se está quejando mucho, ahora no le vamos a dar. Y esa es la lógica acá, sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué pasa? Culpan es al hermano, culpan a la ciudad, no culpan directamente a quien distribuye, aunque saben que el que distribuye es el que genera el problema. Muy bien, entonces, voy a pasar de diapositiva para ya ir llegando al cierre. Y es que este es el problema con el que vamos a cerrar. Yo me demoro 2 minuticos más para el cierre. Y es que este es el problema. Este es el problema mayor, que cuando llega la plática, cuando llega la distribución, observen que este espacio tiene mayores construcciones, mayor riqueza y este espacio está desolado. Entonces, observe que el lado turco, que es en donde se encuentra Turquía, que es en donde se encuentra la isla de Samos, que es donde se encuentra Tervi, Colofón, donde vamos a encontrar la isla de Rodas, pues lastimosamente no tiene, revise muy bien que no tiene fortificaciones. Entonces, ¿en dónde se está invirtiendo el dinero? ¿En dónde hay riqueza? Pues en la Grecia de la península del Peloponesio, en la Grecia continental, en algunas islas, pero no sé si usted se da cuenta que solamente en Mykonos, las demás islas están en blanco. Entonces, caiga en cuenta que hay una desigualdad, que a la hora de gobernar y apoyar, a unos sí se les da, que es a los que están cerca de Micenas, y a otros no. Y eso va a generar directamente los procesos de guerra. Entonces vamos a encontrar nosotros, mire Micenas dónde está, Micenas se encuentra acá. Y observe todo, miren ambas fortificaciones importantes, fortificaciones menores, miren dónde están las tumbas, los palacios cretenses, y mire las colonias cómo están descuidadas. Las colonias no tienen fortificaciones. Entonces, si llega una invasión, ¿quién los va a proteger? Nadie, sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué pasa? Lastimosamente, esto se llama explotación. Aquí no hay buenos ni hay malos. Esto es explotación, en donde vamos a ver que Micenas lo único que quiere es aprovecharse de la economía de Troya, de Termi, de Samos, de Roda, y lo último que quiere hacer es ayudarlos a progresar. Entonces vamos a encontrar incluso esta ciudad que se llama Mileto, vamos a encontrar que es una de las primeras que va a ingresar en guerra porque no está de acuerdo con que a unos sí se les da y a otros no, y va a entrar en guerras con las ciudades, va a entrar en guerra con otros para ver si en la guerra les puede quitar a los demás. Y eso va a hacer que Grecia ingrese a lo que vamos a conocer, la Grecia oscura, y es que la Grecia oscura es en donde las ciudades van a pelear entre sí, donde los micénicos no saben controlarlos, porque los micénicos, no sé si tú ahora sí te das cuenta que es muy difícil, es que ya voy a responder la pregunta del chat, es muy difícil usted enviar un barco desde Micenas para controlar una guerra en Troya, es muy difícil enviar barcos en Micenas para que en Mykonos no estén peleando con Samos, es difícil, cuando simplemente estaban pensando en enviar barcos es para recoger los productos. Entonces caiga en cuenta que la antigüedad se convierte en pura violencia precisamente por eso, porque se les está explotando económicamente, mas no se les está beneficiando. Entonces, incluso observe Creta, que no sé si ustedes a la hora de comparar ya se dieron cuenta,
pero en Creta no hay ninguna fortificación. Y si, como lo dijo Victoria, caiga en cuenta que Creta es una posición estratégica para la economía. Y si Creta la invaden, pues lastimosamente, ¿qué va a pasar? Pues lo único que les queda son los palacios. Pero ¿hay una fortificación que la defienda? No. ¿Y por qué pasa eso? Porque se dejó que cada quien se gobernara como pudiera y a la hora de ayudar económicamente, unos son los ganadores y otros son los perdedores. Y eso va a generar guerras entre las ciudades-estado. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Mister, ¿lo hacían de aposta o sea de malos? No, pues de aposta, claro, porque si usted, es que mire la lógica, yo sé que esto me da mucha risa porque esto es un juego de niños, ¿sí? Micenas le dice a Argos, como usted es mi vecinito, como usted está al lado mío, pues yo le voy a dar más. En cambio, a los que están lejos de mí, ¿yo para qué les doy? Observe cómo directamente Tirinto va a recibir más dinero, más progreso, ¿sí? Observe que Tirinto tiene tumba y tiene fortificación. Observe que Midinia tiene más fortificaciones. Obsérvese, mire lo que pasa en Atenas, hay fortificaciones. En Torinos, ¿sí? Observe que incluso en Dimiri. Entonces, que haya en cuenta que hay más apoyo a un bando y no al otro. Bien, cerrando entonces con este espacio para ya ir cerrar la clase. Entonces, entender que el juego de las preferencias es lastimosamente lo que permite que caigan en guerra y así lleguemos a la Grecia oscura. Con esto finalizamos entonces este espacio, porque súbele a que las guerras entre ellos va a haber agotamiento de los suelos, va a haber hambrunas, va a haber pestes y se va a caer la economía y por supuesto la gente va a empezar a morir. Bien, con esto cerramos entonces y sí, copiamos esto para cerrar. No siendo más, persona que finalice, ya puede entonces salir. Le agradezco por su tiempo. Próxima sesión vamos a tener entonces quiz en Quizzes y vamos a sostener entonces ya este espacio de la mitología, porque aunque usted no lo crea, son los mitos los que van a permitir el resurgimiento de Grecia. Les agradezco a todos por su tiempo. ¿Hay preguntas, inquietudes? ¿Listo? Mister, no. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Estoy siendo claro? Yo, mister. Sí, la escucho. Después de que la parte más pobre se separaran todos, sí, la otra parte también se empezó a separar, ¿cierto? Sí, y tras del hecho es que se va a ir a quiebra. Porque si tú dependías de la producción agrícola de las otras islas y ya no te llega, vas a tener quiebra económica. Te escucho. Ah, bueno. Esa era mi pregunta. Ok, sí, claro, o sea, hay una dependencia. Pero entonces, si el otro lado se quiebra, pues de lógico que yo me voy a quebrar. Listo, preguntas, inquietudes. Entonces, Victoria, ¿te escucho? Mister, es que en la anterior diapositiva tú hablabas de unas tumbas. ¿Y cómo así tumba? Caiga en cuenta que se patrocina para construir unos palacios. En unos lugares sí y en otros no. Y ese es el mayor problema. Entonces, a los cretenses, ¿quieren tumbas? Les damos el dinero, les damos los materiales para construir, pero a los demás no. Y no sé si te diste cuenta, pero es una estrategia y es que no les dan fortificaciones, pero sí les dan tumbas, les dan palacios enormes, les dan necrópolis para que entierren a sus muertos, pero no les están enviando una fortificación de soldados. Entonces, eso es darle contentillo a una persona, porque es decirle, tranquilos, construyan en lo que ustedes crean, que en este caso es la vida después de la muerte, pero no les está resolviendo ni los está defendiendo en caso de una invasión. Y ese es el problema que vamos a encontrar en Creta, que Creta es muy vulnerable, que incluso cuando llegan los dorios y los filisteos, pues van a destruir a Creta y van a destruir a Micenas, porque no hay muchas fortificaciones. ¿Queda claro, Victoria, o te confundí? No, sí, o sea, era como una estrategia. Claro, es decir, ¿usted cree en las iglesias? No hay ningún problema. Construyamos. ¿Usted cree en la vida después de la muerte? No hay problema, construyamos. Oiga, pero y a la hora de defenderme, ¿usted cree en eso? Entonces defiéndase. Ese es el problema, es dejar solo, es darle contentillo al otro en sus ideas, más no es darle apoyo, ni es cuidar su economía. ¿Vale? Tabata, te escucho para cerrar. ¿Qué iba a decir? Pues que mal porque en la antigüedad hay pura violencia y no me gusta. Sí, amor, lastimosamente hay mucha violencia precisamente porque cada quien está en un sálvese quien pueda y ese es el problema.
Entonces, usted no le llega, listo, vaya, coja la guerra, vaya, invade otro pueblo, saquéelo para usted volverse rico. Y ese es el problema. Y mira el castigo. Vamos a tener 300 años donde los suelos no dan agricultura, donde hay mucha hambre, donde hay pestes y donde vienen invasores externos y hacen que la economía se pierda y la gente muera. Muy bien, es la 1:00 PM. Les agradezco a todos por su tiempo. Un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima sesión. Ya observando cómo salimos de esta crisis, y va a ser gracias a la mitología griega y a la filosofía. Un abrazo enorme para todos. Yesenia, muchas gracias. Te deseo un excelente almuerzo. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Cuídense muchísimo. Chao, mister. Un abrazo. Cuídense muchísimo. Pues, espera, que te- Chao, mi.